Para dar continuidad a este evento, voy a dar la palabra al doctor Miguel Erasmo Saldívar, quien también nos dará un mensaje, nos dará unas bonitas palabras con respecto a esta obra literaria y, por supuesto, las experiencias y vivencias de él mismo. Adelante, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como voy a hacer una pequeña presentación del libro, lo primero que quiero es agradecer a los Fernandos y a Alfieri por invitarme a participar en la escritura de una obra tan hermosa. Yo no pensé, cuando estaba elaborando el ensayo con Alfieri, no pensé que iba a formar parte de un libro de esta dimensión. Yo pensé que era algo más. Y ahora que lo veo terminado, pues mi agradecimiento es infinito. Voy a tratar de acercarme al libro, pero como son tantos autores, tantas voces diferentes, lo voy a hacer desde un análisis quizás algo metafórico. Hay una obra de Walter Benjamin que a mí siempre me hace regresar a ella, Tesis sobre la historia, donde él se refiere al ángel de la historia. Para Walter Benjamin, esta metáfora, el ángel de la historia, está mirando al pasado, porque lo único que podemos ver es nuestro pasado, el futuro no está al alcance de nuestros análisis. El ángel de la historia está mirando el pasado y lo que ve es una montaña de huesos. Imagínense ustedes las dos guerras mundiales, Auschwitz, no sé, Ayotzinapa, Aguas Blancas, Tlatelolco, Nochistlán. El mundo humano se ha ido convirtiendo en una máquina para alimentar una matanza. El capitalismo es una matanza permanente de gente. Y eso es lo que ve el ángel de la historia. No está viendo el futuro porque el futuro está a su espalda. Sus alas, como dice Walter Benjamin, lo elevan a un futuro que él no sabe cuál va a ser. Esa es la visión que yo les propongo para esta obra. El ángel de la historia de Walter Benjamin. ¿Por qué lo hago? Primero, porque esa mortandad acumulada en el mundo, lo digo con todo respeto, no se ha hecho a espalda de los educadores. Estábamos ahí cuando estaban produciéndose los muertos. Estábamos en las aulas. Cuando la dictadura de Pinochet, las escuelas no se cerraron. Eso es algo que tenemos que analizar con mucha seriedad. Cuando Batista, las escuelas en Cuba no estaban cerradas, estaban abiertas. Los maestros hemos vivido las grandes matanzas del capitalismo y a veces lo hemos hecho dando clases de historia, física, geografía, produciendo seres humanos sin la conciencia de lo que está ocurriendo. Hoy muchos estamos en las escuelas otra vez enredados con la historia, la geografía, la matemática, sin la conciencia de lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo más importante que en mi opinión esta obra nos da? ¿Y por qué los invito a comprarla? Yo no creo que sea posible la victoria sobre lo humano sin un aliado fundamental, la desunión, la falta de unidad. Esta obra es una metáfora a la unidad por las voces distantes y diferentes que hay en un mismo texto. ¿Por qué digo la desunión? Si uno se acerca, por ejemplo, a una de las novelas para mí más importantes de nuestro hemisferio, Las lanzas coloradas de Uslar Petrit, que narra la odisea enorme de Bolívar, enfrentando a uno de sus enemigos más portentosos, Boves el Urogallo. Boves el Urogallo era un español, así como yo, blanco y verde, que comandaba un ejército de llaneros venezolanos, de oprimidos venezolanos, de pobres muertos de hambre venezolanos, que tenían unas lanzas inmensas que las lanzaban contra el ejército de Bolívar que estaba peleando para que ellos no fueran esclavos. ¿Cómo es posible las lanzas coloradas? ¿Cómo es posible ese ejército de llaneros empobrecidos y despojados enfrentados a Bolívar? En eso tienen mucha responsabilidad los maestros de esa época, porque todos no eran Simón Rodríguez. Por suerte tuvimos a Simón Rodríguez, que nos preparó a un Bolívar, pero también tuvimos miles de maestros venezolanos educando a esos que estaban contra Bolívar, porque querían seguir siendo esclavos del rey de España.
Y cuando la 22 estaba en el 2016 en la calle, había muchos oaxaqueños en contra de la 22, educados por maestros de la 22. Entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo. Este libro nos llama a tener conciencia de nuestra responsabilidad como educadores. Ser educador popular es educar para la victoria. ¿Y qué significa educar para la victoria? Educar para la unidad, compañeras y compañeros. ¿Por qué el correísmo fue derrotado frente a nuestros ojos con aquel inmenso Correa, con aquellos inmensos discursos educativos? Faltó unidad. Y los propios originarios se levantaron contra Correa y llamaron a votar por el correísmo, a ver si están hoy mejor con un neoliberal. Nos faltó unidad. ¿Y por qué nos arrebataron a Dilma y pusieron a este fascista loco? ¿Cómo fue posible algo como eso? No tuvieron los maestros nada que ver. ¿Acaso en el país de Paulo Freire no tuvieron nada que ver los maestros? Y la iglesia protestante gringa, dirigida desde Washington, fue capaz de organizar una masa de creyentes aplaudiendo en las iglesias, Dios, 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 votando por un fascista. ¿Eso no tiene que ver con los maestros y la educación? Esto es algo que está atravesando el libro. No somos dadores de clase. Si no politizamos lo que hacemos, vamos a ser derrotados eternamente. No es posible construir la victoria al sur del río Bravo sin escuelas. Dios, ellos tienen las televisoras, ellos tienen el internet, lo único que tenemos nosotros que nos pertenece son las escuelas. Y no hay un cartel en cada rincón, pero hay una escuela en cada rincón con un maestro. Nosotros somos un ejército que pudiéramos derrotar a la Coca-Cola, a la Pepsi, a Walt Disney. Pero tenemos que darnos cuenta que educación popular no es cualquier cosa. Es educar para que el pueblo por fin construya la victoria. Y la victoria no es un camino de rosas, señores. La victoria también incluye errores, defectos y tropezones. Si solo vamos a amar a la Revolución Cubana cuando hace las cosas bien, nos vamos a quedar sin Revolución Cubana. Cuando se equivoque la revolución es cuando más la tenemos que apoyar. Porque el error, uno de los errores más graves de la izquierda al sur del río Bravo es que aplaudimos a la derecha cuando hace algo bien y criticamos a la izquierda cuando no hace todo bien. Y nos vamos dividiendo de a pedacitos. Cuando uno lee esta obra, uno se da cuenta que nos están llamando a aceptar que desde las diferencias hay una sola cosa que nos une. Somos oprimidos por un sistema al que estamos llamados a derrotar. Podemos levantar las banderas de nuestras pequeñas diferencias, pero es mezquino que mi diferencia pequeñita se ponga por encima de la unidad universal a la que estamos convocados, porque no habrá victoria sobre el capital sin victoria cultural. Tenemos que entender seriamente que no nos tienen sometidos por las armas, eso es una farsa. El capital solo saca las armas cuando el pueblo se va a la calle, mientras el pueblo no se va a la calle, lo que saca son las novelas y las series de Netflix. Y es con eso con los que nos tienen arrodillados al pueblo oprimido. Miremos lo que ha ocurrido en América. Miremos los retrocesos importantes que están ocurriendo frente a nuestros ojos hoy. Nosotros somos actores de una de las épocas más importantes al sur del río Bravo. La época en la que más países se pararon frente al imperialismo y dijeron basta. Pero también somos protagonistas y actores de la época en la que más procesos revolucionarios han retrocedido en este continente. ¿Qué vamos a hacer? Por eso yo puse aquí la formación docente. Implica formación política. Pero formación política al sur del río Bravo no es lo mismo que formación política en la Europa vetusta. En la Europa podemos estar discutiendo si queremos a Marx, a Nietzsche, a los que quieran. Pero aquí lo que tenemos que estar discutiendo son los fundamentos de la unidad frente al imperialismo. Todas las filosofías nos tienen que llevar a ese punto. No habrá victoria
si no somos capaces de unirnos todas, todos, todes, en esta lucha frontal frente al capital. Esta es una de las propuestas más importantes de este libro. Por eso yo los invito a comprarlo, a leerlo, a meditarlo. Se van a encontrar artículos como el de Alfieri y el mío, que es un artículo que se desplaza más hacia posturas marxistas, históricas, conocidas. Se van a encontrar artículos como el del camarada Luis Bonilla, que tiene la capacidad de mirar un poco más allá de nosotros y avisorar lo que nos están haciendo para el futuro. Cómo nos están robando la presencialidad y nos están instalando un tipo de educación a distancia que no vino solo para quedarse. Lo más importante no es que se quede. Lo más importante es que vino también con una vocación de hegemonía desde la visión del capital. No le tenemos que tener miedo a redes. Eso es algo que se puede aprender en este libro. Pero también tendremos que emancipar a las redes. También tenemos que echar la batalla en las redes. No le vamos a ganar al capitalismo actual si no enfilamos nuestras armas desde las redes para seguir conquistando la hegemonía a la que Gramsci nos está convocando. Esto es uno de los elementos importantes que yo pienso que van a encontrar en esta obra, que yo revisé corriendo porque me llegó apenas hace par de días, ¿no? Evidentemente ya el pensamiento de muchos de los que están acá los conocía, porque sabía por dónde vibran sus emancipaciones, ¿no? Y eso hace más fácil para uno avanzar. Los invito, pues, a que se sumerjan en la lectura de este libro, como mismo nos sumergíamos en los ríos, sabiendo que nunca se baña uno 2 veces en el mismo río. Y así como nos sumergimos en El Principito, que cada vez que entramos en esa obra salimos renovados a pesar de las edades, así nos va a pasar con esto. Y yo pienso que es una obra importante y fundamental. Le doy las gracias aquí a nuestros queridos argentinos por estar acá, además desde Argentina, por supuesto, tan fundamental para el sur del Río Bravo, tan fundamental para América. Y no quiero terminar sin darle las gracias a ellos, 4, en este momento histórico tan difícil para la Revolución Cubana, para mi patria hermosa, que no puedo dejar de referirme a Cuba, al aumento atroz del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, al aumento descarado de la propaganda nefasta y mentirosa contra la Revolución Cubana, y hemos tenido siempre en ellos hermanos solidarios que son capaces de amarnos aún con nuestros errores. Le doy las gracias y con esto los invito, por favor, a hacerse dueños también de esta hermosa obra. Muchas gracias.